facultad, me dé de su sabiduría, porque yo soy ignorante y solamente soy un instrumento en sus manos para que Él haga conmigo conforme sea necesario. En su amor y misericordia, tengo la confianza que Él me dará de su gracia para que este tema, mis hermanos, quede lo más claro posible. Y confío que si no queda muy claro, también nuestro hermano Jaime nos hará una comprensión. Así que estoy relajado. Se vienen preguntas, así que en mi exposición no he dejado nada sin colocar para que cuando nos hagan preguntas entendamos y podamos responder bien. ¿Amén? Ahora son como 12 diapositivas, poquito, pero espero que sea necesario para que el propósito de Dios se manifieste en nuestras vidas, mis hermanos. No hemos llegado aquí en vano, no hemos llegado por casualidad. Dios en su soberanía ha tenido a bien de que estemos en este lugar. Amén. Espero que sea de bendición para nosotros, mis hermanos. Bien, mientras culminaba nuestro hermano Daniel su presentación, que era como a modo de introducción y que nosotros tuviésemos claro, mis hermanos, todo lo que es nivel conceptual de la expiación, se me venía a mi mente el significado del Evangelio, mis hermanos. El Evangelio es buena nueva, ¿no es cierto? Son buenas noticias. Amén. Con esa exposición de tu hermano Daniel me quedó más que claro, mis hermanos, que son realmente buenas noticias para nosotros. Y buenas noticias para aquel que entiende, mis hermanos, y Dios nos abra el entendimiento para que entendamos, mis hermanos, que esta buena noticia es para aquel que reconoce que sin la expiación del sacrificio de Jesucristo, mis hermanos, no teníamos ninguna posibilidad de ser salvos, ninguna. Por lo tanto, para nosotros son buenas noticias, pero para el mundo no son tan buenas, sino que condenan, mis hermanos. Ahí el rechazo. Para nosotros son buenas noticias, pero para el mundo quizás no. Esto requiere de... Ellos comprenden, ellos tienen la conciencia, ellos tienen conciencia, mis hermanos, de que Dios existe, aunque lo nieguen, pero Dios existe. Su conciencia les da testimonio, mis hermanos, y ello está escrito en la palabra del Señor. Pero somos afortunados por entender en parte, mis hermanos. Y espero que hoy día adquiramos algunas herramientas más para que nos ayuden a fortalecer nuestra fe, que es lo importante, mis hermanos. La expiación. Bueno, mi tema es la naturaleza de la expiación. Y en este tema, mis hermanos, vamos a abordar dos grandes conceptos, que es la obediencia y el sufrimiento. La obediencia, mis hermanos, y sufrimiento del Señor en nuestro lugar. A veces nos quedamos solamente con que la expiación, con nuestra obra redentora, mis hermanos, nuestra salvación, fue gracias solamente al sacrificio de Jesucristo. Pero no es tan solo eso, mis hermanos, también está la obediencia. Porque nosotros somos llamados para ser salvos a ser obedientes a Dios, mis hermanos. Pero realmente estamos siendo obedientes. Jesús cumplió el sacrificio, mis hermanos, pero también cumplió la obediencia. Y eso es lo principal. Esas dos cosas tenemos que comprender en estos 20, 30 minutos de esta exposición, mis hermanos. La naturaleza de la expiación. Dos aspectos entonces de la obra de Cristo. La primera, mis hermanos, la obediencia de Cristo por nosotros. En la que Él, mis hermanos, Él obedeció los requisitos de la ley en lugar nuestro. Si yo pregunto aquí, ¿quién ha cumplido la ley, mis hermanos? Nadie, ¿no es cierto? Él cumplió los requisitos de la ley en lugar nuestro y fue perfectamente obediente a la voluntad de Dios Padre como nuestro representante. Él es nuestro vicario, nuestro representante, mis hermanos. Y segundo, Él cumplió la obediencia, mis hermanos, a la perfección en cuanto a los requisitos de Dios
la obediencia, mis hermanos, pero también cumplió los sufrimientos, mis hermanos, los sufrimientos de Cristo por nosotros, en los que Él tomó la pena que merecía nuestros pecados y como resultado murió por nuestros pecados. Entonces esos son los dos grandes conceptos que vamos a desarrollar, mis hermanos. El primero entonces, la obediencia vicaria de Cristo. Esta es cortita de explicar, mis hermanos, no es muy extensa, pero los sufrimientos vicarios de Cristo, que la segunda parte esa es un poco más extensa, porque a veces nosotros lo consideramos solamente que Él fue y murió, pero esto implica muchas cosas, mis hermanos. Entonces nos enfocamos, nos concentramos en la obediencia vicaria de Cristo. Vicaria entendíamos que era en representación. Yo conversaba con Jaime y decía vicario, yo había escuchado esta palabra, no sé si ustedes saben el título del Papa, que él es vicario de Cristo, vicario filii Dei en latín, que significa representante de Dios en la tierra. Y eso sabemos que es blasfema, ¿no es cierto? Y él se cree el representante de Dios en la tierra. Entonces vicario en teología hay que entenderlo como representante. Entonces la obediencia vicaria de Cristo es la obediencia que Él hizo en representación nuestra, o sea, la hizo por nosotros, la obediencia, mis hermanos. ¿Amén? Mientras tanto, si usted me acompaña en la Biblia, buscamos en Romanos capítulo 5, versículo 19, que está ahí anotadito. Cristo tenía que vivir, mis hermanos, una perfecta obediencia a Dios, a fin de ganar justicia para nosotros. Tenía que obedecer la ley durante toda su vida a favor nuestro, de modo que los méritos positivos de su obediencia perfecta se contaran como nuestra. Esa es la obra vicaria de Cristo, mis hermanos. Y en Romanos capítulo 5, versículo 19 nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, estamos hablando de Adán, mis hermanos, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí está, mis hermanos, la obediencia vicaria de Cristo. Qué maravilloso entenderlo, mis hermanos. Jesús, mis hermanos, no tenía que vivir una vida perfecta de obediencia por causa de sí mismo. Hermanos, Él era santo, Él era Dios. Entonces, no tenía que vivir una vida de obediencia, mis hermanos, a causa de sí mismo, porque Él era santo, era justo, era perfecto. Él participaba del amor y de la comunión con el Padre desde la eternidad, y en su propio carácter era eternamente causa de alegría y deleite para el Padre. Más bien tuvo que, como está escrito, cumplir con toda justicia. Por causa nuestra, mis hermanos, por causa nuestra. Es decir, por causa del pueblo que estaba representado como cabeza. A menos que hubiera hecho esto por nosotros, no habría registro de obediencia para que mereciéramos el favor de Dios a la vida eterna con Él. Hermanos, estamos hablando de vida eterna, de salvación. Y el requisito de la salvación es obediencia a Dios. Entonces, a menos que hubiese hecho esto por nosotros, no habría registro de obediencia para que mereciéramos el favor de Dios y la vida eterna con Él. Y esto lo confirma Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Nos dice, como está escrito, no lo busque, hermano, es cortito, usted lo conoce, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Ahí está la obediencia. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, mis hermanos. O sea, nadie se puede jactar de que por su propio mérito, por su propia obediencia hubiese alcanzado la salvación, la vida eterna. Era necesario, mis hermanos, que Él toda su vida fuera de obediencia, totalmente obediente a los estatutos de Dios, para hacerlo por nosotros de forma vicaria, o sea, en nuestra representación. Es más, si Jesús le hubiera sido suficiente ser sin pecado y no también una vida de perfecta obediencia, podría haber muerto por nosotros siendo niño y no a los 33 años. ¿Usted se había preguntado eso, mis hermanos? ¿Por qué Él tuvo que vivir una vida de obediencia y venir a morir a los 33 años? Hermanos,
si su santidad, si su perfección hubiese sido sacrificio necesario para nuestra expiación, Él hubiese nacido y hubiese muerto al tiro siendo un niño. Pero no, era necesario una vida de perfecta obediencia. De obediencia en representación suya y mía. No fue por casualidad toda la vida de Jesús de obediencia. Fue por ese motivo. Amén. ¿Quedó un poquito claro ese punto? La obediencia vicaria de Cristo. Hermanos, no hay justo ni aún uno. ¿Quién hubiese podido obedecer? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el hermano Jaime nos daba un ejemplo. Hermanos, somos carnívoros. Si nos ponen carne y trigo, nos vamos derechito a la carne. Es así. Entonces, la expiación propiamente tal, mis hermanos, es algo tan glorioso de entender, maravilloso de entender. Yo me gozo de que me hayan dado esta responsabilidad de ser parte de poner. De otra forma, ¿usted cree que yo hubiese investigado en mi casa? Hermanos, somos flojos, somos quedados, nos conformamos con poco. Entonces, cada vez que me dice, hermano, puedes poner amén, porque es la excusa, me obligo a mí mismo a estudiar. Me obligo a ir por el trigo y no por la carne, mis hermanos. Entonces debemos considerarlo. Y yo recordaba, hermanos, un pasaje que nos habla sobre los valientes de David, donde había uno que se opuso ante la oposición de los enemigos y una plantación de lentejas, creo que era. Y él se mató, el pueblo de Dios arrancó y él se quedó ahí. Dice que tomó la espada, mis hermanos. Tomó una espada y dice que peleó y los mató a todos hasta que la espada se le pegó a la mano. Esta es nuestra espada. Esta es nuestra espada. Mientras esta espada no se nos pegue a la mano, mis hermanos, no alcanzaremos salvación. Dios tenga misericordia de nosotros y nos haga reflexionar y entender, mis hermanos, los misterios que Dios nos tiene preparados. Ven, era cortito, obediencia vicaria de Cristo. Pero ahora viene un poquito más complejo y espero que Dios nos siga sorprendiendo. Pasemos a la siguiente. El sufrimiento vicario de Cristo. Además, mis hermanos, de lo que ya les había explicado sobre la obediencia, y además de obedecer perfectamente, mis hermanos, por nosotros la ley, durante toda su vida Cristo tomó sobre sí los sufrimientos necesarios para pagar el castigo que merecían nuestros pecados. Hermanos, ya entendemos que los requisitos eran ser obediente a Dios y, mis hermanos, teníamos nosotros una deuda. Y mi hermano Jaime nos lo explicó al grupo de expositores de una forma muy simple. Cada uno de nosotros, mis hermanos, desde el momento en que Adán pecó, dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, mis hermanos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y todos teníamos una deuda por ser pecadores. Y esa deuda, mis hermanos, era el justo juicio de Dios, la ira de Dios sobre nosotros. Y Cristo, mis hermanos, de forma vicaria en representación de nosotros, Él padeció este sufrimiento. Y era una deuda que nosotros teníamos. Y la salvación es algo que queríamos adquirir, entonces hay una deuda. Y hay un precio que pagar. El hermano Jaime decía, si usted quiere comprarse una casa de 100 millones, usted tiene una deuda de 100 millones y aparte la casa vale 100 millones. Son dos cosas distintas. Entonces, Cristo, mis hermanos, en su obra expiatoria, en esta redención maravillosa para nosotros, hermanos, Él pagó la deuda. Él pagó la deuda, mis hermanos, y además su vida de perfecta, mis hermanos, obediencia, Él nos cargó la salvación, mis hermanos. Nosotros teníamos una deuda. Y si Él pagó la deuda, ¿quién puede recriminarnos y sacarnos en cara, mis hermanos? Si Él ya pagó la deuda. Eso es lo maravilloso de la expiación, que Él pagó la deuda y además pagó nuestra salvación. La ira de Dios la llevó Él. De eso se trata la expiación, mis hermanos. Entonces, el sufrimiento vicario de Cristo. Él padeció el justo juicio de Dios, la ira de Dios sobre Él. Pero a veces pensamos que solamente allí, colgado del madero de la cruz, mis hermanos, es mucho más complejo de esto. Además de obedecer, mis hermanos. Él cargó, Él pagó el castigo que merecían nuestros pecados. Entonces, la vida de Cristo se cargó a nuestro favor, mis hermanos, toda esa obra de obediencia, pero el sacrificio alguien tenía que padecer. Y como nuestro hermano Daniel nos enseñó, ese sacrificio, mis hermanos, debía ser un sacrificio agradable para Dios, sacrificio perfecto. Entonces,
tenemos, mis hermanos, el sufrimiento durante toda su vida. Y les vuelvo a reiterar, no es solo el sacrificio de cruz, la muerte, sino que su sufrimiento fue durante toda su vida, mis hermanos. Y además, el dolor de la cruz. El sufrimiento, mis hermanos, durante toda su vida. Pasemos al siguiente. En un sentido amplio, mis hermanos, la pena que Cristo llevó al pagar por nuestros pecados fue sufrimiento en su cuerpo y en su alma. No tan solo fue algo carnal, mis hermanos, en su carne, algo físico, sino también en su alma, durante toda su vida. Aunque los sufrimientos de Cristo culminaron en el monte, en la cruz, toda su vida es toda su vida en un mundo caído, incluyó sufrimiento. Estamos hablando de Dios en su santidad, mis hermanos, vivir en un mundo caído, lleno de pecado, de corrupción, mis hermanos. Jesús sufrió tremendo sufrimiento durante la tentación, un ejemplo, la tentación en el desierto al iniciar su ministerio, mis hermanos. También sufrió al crecer hasta la madurez. Porque leemos, mis hermanos, como está escrito allí en Hechos capítulo 5, 8, dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Conoció el sufrimiento en la intensa oposición también, mis hermanos, que ustedes lo saben, y está ahí en Hebreos 12, 3, 4, esa, mis hermanos, tremenda oposición que enfrentó de parte de los dirigentes judíos. Hermanos, quienes debían haberlo recibido, quienes estaban preparados, eruditos en la palabra, se lo opusieron cada vez que él daba un sermón, ahí estaban en oposición. Y ese era un sufrimiento que él padeció, incluido también, mis hermanos. Pero esto no es novedad, estaba profetizado que así tenía que ser. Isaías 53:3, mis hermanos, al predecir la venida del Mesías, Isaías dijo que sería varón de dolores, experimentado en quebranto, mis hermanos, experimentado en sufrimiento. Entonces no era algo que para los fariseos fuese algo nuevo, sino que, hermanos, era algo que así estaba establecido. ¿Por qué? ¿Establecido desde cuándo, mis hermanos? Desde el momento en que la Santísima Trinidad así lo determinó. Era necesario, mis hermanos, y así lo hemos entendido. Ahora, vamos a ver, mis hermanos, el dolor de la cruz. El dolor de la cruz, mis hermanos. Hablamos de la obediencia, hablamos del sufrimiento físico, mis hermanos, pero el dolor de la cruz, mis hermanos, es algo que yo al estudiarlo, yo lo comprendía, lo he visto en películas, lo he visto de muchas formas, mis hermanos, pero realmente Dios me ha sorprendido con lo que Él me ha enseñado. El sufrimiento de la cruz, mis hermanos. Los sufrimientos se intensificaron, mis hermanos, conforme se acercaba a la cruz. A sus discípulos les expresó algo de la agonía por la que atravesaba cuando les dijo, está la angustia que me invade, que me siento morir. Hermanos, Él estaba consciente, pero por amor a usted y por amor a mí, mis hermanos, Él lo llevó a cabo. Amén. Incluso quita de mí esta copa, él en su expresión, pero no, hágase tu voluntad. Él fue obediente, mis hermanos, conforme a este pacto trinitario, mis hermanos, obediente a su Padre. Entonces, mis hermanos, fue especialmente en la cruz donde los sufrimientos de Jesús por nosotros alcanzaron su clímax. Ahí fue el clímax, mis hermanos, el fin de todo lo más terrible. Pero esto es un proceso largo, mis hermanos, que tenemos que entender, porque allí fue cuando Él llevó el castigo de nuestros pecados y murió en lugar nuestro. La Biblia nos enseña que hubo 4 aspectos diferentes de dolor que Jesús sufrió. El dolor y muerte físico, el que no sabemos de memoria, el que lo entendemos, mis hermanos. Pero también está el dolor de llevar el pecado. Está también el abandono, mis hermanos. Y llevó la ira de Dios. Aquí vamos a profundizar entonces en el dolor y muerte físico, mis hermanos. Esto es tremendo.
No sé si ustedes sabían que los condenados a muerte por crucifixión, mis hermanos, ellos, uno piensa, mueren por los golpes, por infarto, mueren por que se les acaba la sangre. Hermanos, se muere por sofocación. Y si hay algo terrible, es morir por sofocación. Imagínense estar sumergido en el mar y esa agonía de no poder respirar, mis hermanos, es algo tremendo. Ahora multiplíquelo por todo el proceso y todas las horas que Jesús estuvo crucificado. De eso se trata el dolor y muerte físico, mis hermanos. Esta muerte era por sofocación. Y quiero que cierren sus ojitos, mis hermanos. Dios me ha hecho sentir que lo hagamos así y que podamos concentrarnos y mentalizarnos, mis hermanos, en lo que yo les voy a ir diciendo. Cerremos nuestros ojos y podamos imaginarnos este sufrimiento, mis hermanos. Por fe, mis hermanos, se los ruego, cierren sus ojitos, yo les voy a ir describiendo. Dice, el criminal crucificado esencialmente se le obligaba a infligirle una muerte muy lenta por sofocación. Escuchen, mis hermanos, imagínenselo. Cuando le extendían al criminal los brazos y se lo sujetaban con clavos a la cruz, tenía que sostener sus brazos la mayor parte del peso de su cuerpo, hermanos, sostenido con clavos. La cavidad torácica, mis hermanos, quedaba jalada hacia arriba y hacia afuera, lo que le hacía difícil exhalar para aspirar aire fresco. Pero cuando el ansia de la víctima por oxígeno se hacía insoportable, se empujaba con los pies hacia arriba, lo que daba a su cuerpo un soporte más natural y liberaba a los brazos de algo del peso y permitía que la cavidad torácica se contrajera en una forma más natural. Al empujarse de esa manera hacia arriba, el criminal podía evitar la asfixia, pero era extremadamente doloroso porque exigía poner todo el peso de su cuerpo sobre los pies sostenidos por los clavos y doblar los codos y llevarse hacia arriba con los clavos que sostenían las muñecas. La espalda del criminal había sido lacerada repetidas veces con la flagelación previa, se rozaba contra la tosca madera de la cruz con cada respiración. Abra sus ojos, mis hermanos. Es tremendo, es estremecedor. Imaginárselo simplemente, mis hermanos. Es tremendo. Esto solamente fue el dolor y muerte física, mis hermanos, lo que él tuvo que soportar. Imagínense ahí colgando, mis hermanos, y que cada vez que necesita respirar tenía que hacer fuerza con sus brazos, que estaban ahí sujetos de clavos, empujar su cuerpo con sus pies sujetos de clavos. Y él no estaba simplemente así, sino que estaba inclinado hacia adelante por la gravedad, mis hermanos. Y si quería levantarse, rozaba su espalda con el madero tosco. Es tremendo, mis hermanos, este sufrimiento. Y eso, imagínense estar ahí a punto, asfixiado de no poder respirar y tener que hacer este esfuerzo físico después de tanto que lo golpearon, lo maltrataron, con la pérdida de sangre ya no quedan energías. Pero ese sufrimiento lo padeció por usted y por mí. Ese sufrimiento, imagínense, usted era el que merecía estar allí colgado, sufriendo, asfixiándose, mis hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros y valoremos lo que es la expiación, mis hermanos, valoremos el sacrificio, valoremos la obediencia de Cristo, la obediencia vicaria, mis hermanos, a que Él obedeció, Él cargó a nuestro favor la obediencia para ser nosotros justos. Y además Él padeció este sufrimiento físico, mis hermanos, que nosotros lo merecíamos. Y lo merecíamos. Y no era necesario, como decía nuestro hermano Daniel, no era necesario que Él lo hiciese. Porque ni los ángeles los perdonó, pero nosotros sí. En nosotros, mis hermanos, está esta tremenda misericordia que Él depositó en cada uno de nosotros. Es para valorarlo. No es para llegar y pecar deliberadamente y decir, soy carne, no, soy débil, total, no importa, hermanos. Hay que tomar conciencia realmente. Este sacrificio es tremendo. Imagínense allí colgado en el madero de la cruz, sufriendo, ahogándose, no pudiendo respirar, mis hermanos. Y además, aquel ladrón o aquellos que padecían esta muerte que era tremenda, terrible, mis hermanos, imagínense cuando ya querían que muriese pronto,
le quebraban las rodillas. ¿Y saben para qué? Para que se asfixiaran de una vez por todas y no pudiese tener la fuerza de levantarse y poder respirar. Le quebraban las rodillas. Y fue así como los fariseos se preparaban todo un año, mis hermanos, para celebrar la Pascua. Allí era un sábado y Jesús lo estaban crucificando el día anterior. Hermanos, ellos querían que muriese luego porque ese era un día santo, el próximo. Se preparaban todo un año para la Pascua, una celebración muy importante para el pueblo de Dios. Y querían que muriese pronto. Entonces ahí fueron y le quebraron las piernas a un ladrón, después al otro. Pero cuando llegaron a Jesús, él ya estaba muerto. Amén. Esto es tremendo, mis hermanos. Era una muerte horrorosa. Y así estaba profetizado que no le iban a quebrar ningún hueso de su cuerpo, mis hermanos. Dios cumplió hasta lo más mínimo su palabra. Ese era el dolor físico. Es algo tremendo, mis hermanos, desgarrador. Sí. Entonces, pasamos al segundo sufrimiento de la cruz, mis hermanos, el dolor de llevar el pecado. El dolor de llevar la culpa, mis hermanos, él siendo santo, siendo puro, siendo perfecto, mis hermanos, se tuvo que llevar nuestro pecado. Es horrible, mis hermanos, el dolor del sufrimiento, pero Jesús soportó el dolor de llevar la culpa de nuestro pecado. Jesús era perfectamente santo, aborrecía el pecado con todo su ser. El pensamiento del pecado, el pensamiento del mal, del pecado, contradecía en todo su carácter. Jesús instintivamente se rebelaba contra el mal. Sin embargo, en obediencia al Padre y por amor a nosotros, llevó sobre sí todos los pecados de los que un día serían salvos. Usted y yo, mis hermanos, llevar sobre sí todo el mal contra el que su alma se rebelaba, creaba, mis hermanos, una profunda repulsión en lo más hondo de su ser. Todo lo que aborrecía, mis hermanos, más profundamente, fue vertido por completo sobre él, mis hermanos. Y aquí tenemos unos versos bíblicos. Si usted quiere los apunta, los guarda, porque aquí están escritos, mis hermanos, donde se nos hace alusión a esto. La Biblia dice frecuentemente que nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo. En Isaías 53:6 cargó con el pecado de muchos. Pablo decía que por nosotros Dios, a Cristo, lo trató como pecador. Hermanos, por nosotros Dios a Cristo lo trató como pecador, lo trató como debería haber tratado a usted y a mí, mis hermanos. Y que Cristo fue hecho maldición por nosotros. En Gálatas, mis hermanos, porque maldito todo aquel que se le da muerte por crucifixión en un madero de la cruz. Él se hizo maldito por usted y por mí, mis hermanos. Pedro dice, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Amén. Y esto es aquí tanto en Pedro, en Corintios, en Isaías, mis hermanos, en estos pasajes citados, mis hermanos, indica que fue Dios Padre. Y esto es un misterio, mis hermanos. Indican que fue Dios Padre quien puso nuestros pecados sobre Cristo. Y usted puede decir, ¿cómo pudo ser esto? Hermanos, Dios Padre quien puso nuestros pecados sobre Cristo. Esto es así, mis hermanos. De la misma manera, escucha, hermanos, que los pecados de Adán no fueron imputados, Dios imputó nuestros pecados a Cristo. Amén. Es decir, los tomó como si fueran de Cristo, como si Él hubiese sido merecedor de ese castigo, mis hermanos. Y puesto que Dios es supremo y juez, mis hermanos, y definidor, Él así lo hizo, mis hermanos. Entonces, todo este pecado, todo este mal, lo fue depositado en un ser santo. Y ese fue también un sufrimiento tremendo que Él padeció. Entonces, no es tan solo, pasemos a la siguiente, no es tan solo el sufrimiento físico, mis hermanos, de la crucifixión, sino que también fue llevar sobre sí el mal absoluto de nuestros pecados, mis hermanos, sobre Él. Pero también, aparte de esto, mis hermanos, Él también sufrió el abandono. Amén.
Imagínense, en este proceso, mis hermanos, antes de llegar al clímax de su sacrificio, en este proceso Él sufrió el abandono, y no tan solo de sus amigos. Hermanos, como aquí está escrito, Pedro, Jacobo y Juan, Él oraba, Él les comentó parte de lo que Él iba a sufrir. Y aún así les decía, amigo, por favor, oremos. ¿Y qué pasaba? Se quedaron dormidos, Él sufrió un abandono, Él solo tuvo que cargar todo este proceso de sufrimiento antes de llegar al clímax. Es de más decir, en el momento en que lo tomaron preso, ¿qué hizo el resto? Sus amigos huyeron, mis hermanos, lo dejaron solo. Pero no es tan solo ese abandono de sus amigos lo que más le dolió, mis hermanos. Mucho peor. Como dice aquí, que la deserción de incluso sus más íntimos amigos humanos fue el hecho de que Jesús se vio privado de la intimidad con el Padre, que había sido el gozo más profundo de su corazón durante toda su vida. Eso suma al sufrimiento de Cristo, que lo habían dejado solo su amigo. Pero lo más terrible, para Dios, más que incluso que el sufrimiento físico, mis hermanos, fue el abandono de Dios Padre. Esa intimidad que Él tenía con el Padre, eso fue una de las cosas más terribles que Él pudo padecer, mis hermanos. Y por eso es como cuando Jesús exclamó, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa, mis hermanos? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? De una forma Dios da vuelta su rostro y lo abandona, mis hermanos, porque mientras Dios estuviese pendiente de Él no iba a morir, pero era necesario desprender Dios de su Hijo, mis hermanos, para que se llevara a cabo la consumación de su muerte, mis hermanos. Pero eso es lo que más le dolió, el abandono de su Padre. Esa relación tan hermosa, mis hermanos. Cristo enfrentó a solas el peso de la culpa de millones de pecados. Qué tremendo, mis hermanos. Hacemos como si no fuera poco. Hermanos, el sufrimiento físico, el sufrimiento de un ser puro, santo, llevar el pecado de todos nosotros, mis hermanos, y que Dios mismo se lo impusiera sobre Él. Y no tan solo eso, sino que sufrir el abandono de sus seres queridos, de sus amigos, y además el abandono de su Padre. Esto no era tan solo eso, mis hermanos, sino que además llevó la ira de Dios. La ira de Dios, esa ira la cual nosotros merecíamos, mis hermanos, desde el momento en que Adán pecó. Y no es tan solo una ira parcial, sino que una ira que se había ido acumulando desde los tiempos de Adán hasta el momento de la crucifixión, y además por nosotros, mis hermanos. Hermanos, es algo tremendo de entender. Más difícil que todo esto, mis hermanos, fue el dolor de llevar sobre sí la ira de Dios. Al llevar Jesús a solas la culpa de nuestros pecados, Dios Padre, el Creador poderoso, Señor del universo, derramó sobre Jesús la furia de su ira. Jesús se volvió el objeto del intenso aborrecimiento del pecado y venganza contra el pecado que Dios pacientemente había almacenado desde el principio del mundo. Toda esa ira fue derramada sobre Jesús, sobre el Cordero, sobre ese sacrificio, hermanos, sobre un ser perfecto, sin mancha, sin arruga. Todo fue derramado sobre Él. Algo tremendo. Busque usted conmigo Romanos capítulo 3, versículo 25. Se da cuenta que no era tan solo algo físico, algo... espero que Dios, en su misericordia, esté redarguyendo nuestra mente, nuestro corazón, si hay algún corazón de carne que aún no se conmueve, que aún no entiende el verdadero significado de este sacrificio, mis hermanos. Dios tenga misericordia y haga que ese corazón duro sea un corazón de carne, y que la palabra de Dios penetre como espada de doble filo y nos corte y nos haga doler, mis hermanos. De eso se trata, no hemos venido en vano, mis hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 25. Este versículo resume, mis hermanos, mucho sobre lo que estamos hablando.
Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Repito, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entendamos primeramente, mis hermanos, qué significa propiciación. Palabra que quiere decir. Escucha, hermano, cuando la palabra de Dios nos habla de propiciación, dice sacrificio que lleva la ira de Dios hasta el fin, y al hacerlo así, cambia la ira de Dios hacia nuestro favor. Eso es propiciación, cambiar la ira de Dios, toda esa ira, mis hermanos, cambiarla a nuestro favor. La justa justicia de Dios fue caída, derramada sobre Cristo, mis hermanos. Y como Cristo fue propiciación por nosotros, mis hermanos, es entonces que esa ira se vuelve hacia nosotros, hacia nuestro favor en forma de justicia, mis hermanos, porque la justicia de Dios ya estaba satisfecha con ese sacrificio. Entonces, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe, mis hermanos, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, mis hermanos. Entonces, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Verso 26, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. Nuestro hermano Daniel también leyó este hermoso verso, mis hermanos, y tenemos que entenderlo a cabalidad y comprender, mis hermanos, lo que Dios nos quiere decir con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el sumo sacerdote, es el quien intercede y a la vez es el sacrificio, mis hermanos. Esto es glorioso de entender. Él lo es todo, mis hermanos. Él se prestó en disposición completa por nosotros, de forma vicaria, en representación de nosotros, mis hermanos. No es que Dios, hermanos, simplemente había perdonado el pecado y se había olvidado del castigo. A veces creemos esto. Creemos que Dios, perdonó todo ese juicio, esa ira de Dios que debía caer sobre alguien. Pensamos que Dios se olvidó de eso, y no, mis hermanos, sino que al contrario, toda esa ira, esa ira de Dios, mis hermanos, no fue olvidada, sino que cayó sobre Jesús, mis hermanos. Entonces, esa ira que había almacenado, su ira justa con esos pecados, pero, hermanos, en la cruz, la furia de toda esa ira almacenada contra el pecado se desató contra el mismo Hijo de Dios. Esa ira, ese sufrimiento, mis hermanos, ese castigo, ese flagelo, era para usted y era para mí. Es tremendo, mis hermanos. Es maravilloso de entender cómo los estándares de Dios eran tan altos, mis hermanos, que yo ni de pensar podía alcanzarlo, podía lograrlo. No podía llevar una vida, mis hermanos, de total obediencia. No podía soportar el justo juicio de Dios, toda la ira de Dios, el padecimiento, por lo que yo realmente merecía. Yo merecía ese castigo. Pero hoy podemos, mis hermanos, darnos cuenta de lo afortunados que somos, de poder darnos cuenta, mis hermanos, de que somos salvos por gracia. Es por gracia, es un regalo, es don de Dios, mis hermanos. Es don de Dios, es un regalo. Es un regalo el evitarnos este padecimiento, todo este sufrimiento, porque nunca íbamos a alcanzarlo, mis hermanos. Por eso la expiación, por eso este sacrificio tiene que ser tan valorable en nuestras vidas.
Y no pecar deliberadamente, decir, no, ya soy salvo, hago lo que quiero. Hermanos, eso es blasfemia. Esto es tremendo. En vez, mis hermanos, de decir, de acercarnos a Dios y de, como decía nuestro hermano Jaime, de darnos cuenta de esta brecha, mis hermanos. Esto, el sacrificio, todos los padecimientos de Cristo nos hacen aún hundirnos aún más y darnos cuenta, mis hermanos, de que esa justicia de Cristo lo exalza aún más. Y esta brecha es tremenda, mis hermanos. Por lo tanto, no queda más que menguar, que darnos cuenta, que reaccionar de que por nuestros propios medios, mis hermanos, no iba a ser posible. De ninguna forma. De ninguna forma. Entonces, hemos comprendido el significado de la expiación, hemos comprendido la naturaleza de la expiación, todo lo que Dios padeció en representación nuestra. Ahora, es necesario comprender cuál es el alcance de esto. Hermanos, esa es la misión que le queda a nuestro hermano Jaime. Y realmente vamos a quedar maravillados, sorprendidos. Y esta mañana no va a ser en vano, mis hermanos, porque yo presiento que la gloria de Dios, mis hermanos, hará conciencia en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo es quien redarguye, mis hermanos, el que nos hace darnos cuenta de cuán faltos somos, cuán pecadores somos, mis hermanos. Entonces, esto es sacrificio, todo este sufrimiento, toda esta obediencia, todo esto no fue en vano. Y este alcance, mis hermanos, es lo que nos queda pendiente para la jornada del día de hoy. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. No ha sido muy extenso, espero que haya sido claro, espero que haya sido motivo de gozo, de gratitud, y que si hay algo que no comprendíamos, espero que Dios mis hermanos, los haya sorprendido. De alguna forma como Él me sorprendió a mí al estudiar sus misterios. Estoy muy contento, gozoso, espero que esté igual, mis hermanos, esté igual en el mismo sentir que yo, y que todos los que hayan organizado esto, porque es hecho con amor. Amén. Para usted, con amor, para todos los que están presentes en este lugar. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.